¿Qué tal, mi gente? Estamos de nuevo por aquí. Esta vez le traemos la solución para aquellas personas a las cuales, como a mí, le salió este pequeño error que decía video no disponible. Cada vez que intentamos reproducir algún capítulo de algún anime, entonces nos salía este pequeño error y decía: lo sentimos, no encontramos el video para el contenido que seleccionaste. Y la solución para esto es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es salir de la aplicación. Entonces entramos en los ajustes del teléfono. Luego de entrar a los ajustes, buscamos aplicaciones y luego seleccionamos de nuevo la misma aplicación y volvemos y escribimos Crunchyroll, que es la aplicación que deseamos arreglar. Le damos a detener. Luego de detener la aplicación, lo que hacemos es entrar en almacenamiento. Luego entonces le damos a borrar datos, lo borramos. No se borrará la aplicación, solamente se borrará la información y el caché de la aplicación. Entonces entramos a la aplicación de Crunchyroll y ya le damos a explorar para ver cualquier tipo de anime. Y como veremos, ya se solucionó ese pequeño problema. Ya lo siguiente que tenemos que hacer es crear la cuenta de nuevo, poner cualquier cuenta que tenga, no importa cualquier cuenta que sea, menos la cuenta que ya se hayan registrado antes de descargar la aplicación, que eso fue lo que expliqué en el video anterior, que debe ser un correo que no hayan utilizado nunca, un correo al azar, no importa. Como ven ahí, yo creé un correo nuevo, no hay ningún tipo de problema con eso. Y para aquellas personas que no han descargado la aplicación, que es una aplicación de Crunchyroll full, sin ningún tipo de coste, pueden ir al video que dejaré en la descripción, que fue el video anterior a este, donde me comentaron aquellas personas que le dio ese error. Ya saben, si este video te sirvió, por favor, deja tu comentario para hacerme saber. Suscríbete, dale like si es de tu agrado. Si gusta, podrías ayudarme con solamente eso. Ya saben, muchas gracias por visitarnos.